a dar inicio a esta sesión síncrona de fundamentos, no es cierto, administración de base de datos, y ustedes son chicos ¿de qué grupo, chavos? 600. 602. Perfecto, chavos. Ustedes que sí saben en qué grupo van. Ok, chavos. Entonces vamos a comenzar con el pase de lista. Déjenme sacar aquí las listas. Ah, pero esta no es su lista de ustedes. Déjenme ver dónde está. Acá está. Perfecto. Vamos a ver. 602. ¿Y hoy qué día es, chavos? Jueves. Jueves 15. Quincena, chavos. 15. 15 del 04 del 2021. Perfecto, chavos. Ángeles segundo, Alexis. Presente. Oh, chavos, estás durmiendo. Ángeles segundo, Ricardo. Ángeles Segura, Luis Eduardo. ¿Quién mandó por ahí un mensaje? No sé, es el número 054. No conozco sus. Ok. Luis Eduardo, Ángeles. Ok. Aniceto Nicolás Víctor Manuel. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Crispina Hernández Tatiana. Ok. Aarón. Cruz González Presente. Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. De Jesús Franco Alejandra Berenice. De Jesús Martínez Isaí. Domínguez Hernández Luis Ubaldo. Galván López Francisco. Gervasio Flores Isacar. Gómez Martínez Alam Sabdiel. Presente. González Flores Oliver Steven. López González Pedro. López Jiménez Erwin Ismael. Presente, Erwin. Sí, Okay. presente. López Páez José Manuel. Martínez Cruz Javier. Martínez González Nayeli. Abdiel, ya estás. Ok, Nayeli. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente, profe. Melitón Salinas Araí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Guzmán Jennifer. Presente. Monroy Maldonado Rogelio. Presente. Nava Gómez Daniel. Ok, José Manuel, ya está. Daniel no está. Retán Álvarez, José Manuel. Presente. Reyes Atilano Sandra Jimena. ¿No saben qué pasó con Sandra Jimena, chavos?
¿Sí vino a las primeras clases o creo que sí? No ha asistido, chavos. No saben si sigue estudiando o ya no estudia. Ok, Reyes Sánchez Marisol. Presente. Silva Miranda Mitzi Margarita. Presente. Perdón. Presente. Sosa Matías Osvaldo Uriel. Está. Valdés Justo Gesiel. Presente. Celote Segundo Kevin. Presente, profe. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Ángela Gómez León. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Jiménez Martínez Isaín. Presente. Soto Hernández José Jesús. Luis González José Manuel. Creo que estos son de otros chicos. Oh, no, sí, aquí estaban. Ya sé quién es Luis. José Manuel, ¿no está? Cruz González Eduardo. Cadela Alquiciras Daniel Jesús. Portacarrero Barrios Francisco Yair. Romualdo Pérez Vladimir. Nicolás Alejandro Monroy Mercado. Flores López Héctor. Ok, chavos, son muy poquitos. ¿Por qué tan pocos, chavos? Bien, chavos, de los que están aquí ya no hay nadie más que todos escucharon su nombre. Ok, José Manuel López, está bien. José Emanuel López. Ok, también Ángela ya también tiene asistencia. Perfecto, muy bien, vamos a comenzar el día de hoy explicando de manera muy concreta lo que es ¿Todos ven la pantalla, chicos? No escucho. Sí, no, creo que no. Ok. Habíamos visto de manera muy general un esquema de lo que era la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Vamos a ver completamente sobre la arquitectura o la base de datos que vamos a instalar, que es Oracle. Vamos a ver
realmente cuál es su composición, cuál es su estructura, la arquitectura como tal de este gestor o de este conjunto de programas y herramientas que nos ayudan a administrar nuestras bases de datos. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente. Y una primera y sencilla aproximación de lo que es un gestor de base de datos, nosotros ya lo habíamos visto también de una manera muy genérica en un esquema que les presenté en alguna otra ocasión, en las clases anteriores, sobre cómo estaría compuesto, cuáles serían los elementos de un sistema gestor de base de datos. Concretamente, les digo, nos vamos a ajustar a lo que es el gestor de base de datos de Oracle. Ya después veremos en clases próximas cómo ha evolucionado esta arquitectura. Pero a grandes rangos esto es, hay unos procesos o demonios, estos procesos o demonios son conocidos en Linux, y procesos, bueno, son en Windows, ¿sí? Vamos a ver, dependiendo también de la configuración que sea nuestra base de datos, o sea, si es multihilos o paralela, ¿sí? Ya veremos cómo se configura y de hecho vamos a hacer algunos ajustes, algunos parámetros de estas bases de datos. Dice, la arquitectura puede ser dividida en dos porciones lógicas. Dice, la estructura de procesos y memoria, que ya vimos ahí los procesos y memorias, y la memoria, ¿sí? Y la otra es la estructura para el manejo de datos, o sea, la parte física. Ya decíamos que nosotros cuando vimos taller de base de datos y cuando vimos fundamentos de base de datos, pues nos quedamos en la parte media de esta arquitectura, ¿sí? En la parte conceptual. Aquí vamos a ver todo, vamos a ver completamente cómo está dividida. Son dos partes lógicas, son los procesos y la memoria, ¿sí? Los procesos y la memoria, que es la parte, por así decirlo, que nosotros vemos en la computadora, la parte de la memoria, y la parte física, que es el disco, o que son los archivos que están ahí abajo, los datos, para el manejo de datos. Ahí vamos a tener archivos de datos, archivos de bitácora, archivos de control, etcétera. Y en la otra parte, pues vamos a tener las partes propias de que están en los procesos que se ejecutan en la memoria principal de la computadora, ¿sí? Bueno, partiendo de esto, vamos a ver la estructura de procesos y memoria. O sea, ¿en qué consiste los procesos y la memoria? ¿O en qué consiste esa parte lógica de una arquitectura de un gestor de base de datos? Dice, independientemente de la arquitectura computacional, o sea, independientemente del servidor, independientemente de las características que tenga nuestra computadora o de su configuración, cada base de datos dentro del sistema gestor de bases de datos Oracle es asociada a una determinada instancia. Y de igual forma, una instancia puede abrir y utilizar solo una base de datos Oracle en cualquier momento de su ejecución. Yo les decía, cuando vimos de manera introductoria esto de los gestores de base de datos y de las bases de datos, que cuando nosotros como usuarios nos conectamos a un sistema gestor de base de datos, bueno, pues lo primero que tenemos es una instancia, y esa instancia son todos los elementos o todos los componentes de los cuales somos dueños y que el gestor de base de datos nos va a proporcionar para poder hacer nuestras bases de datos, para poder hacer nuestras consultas, para poder hacer nuestra inserción de registros, para poder manipular nuestra base de datos. Y decíamos que una instancia, pues, solamente puede tener una base de datos en cualquier momento de ejecución, ¿sí? Ya decíamos también que si, bueno, esa base de datos es multiusuarios o es tipo servidor, pues si hay muchos usuarios concurrentes en ese momento, pues a cada uno de ellos, este gestor de base de datos les proporcionará sus recursos o su instancia, sus objetos que son dueños, ¿ok? Dice, es posible poseer múltiples instancias ejecutándose concurrentemente, es lo que les acabo de decir, dentro de una misma máquina,
cada una accediendo su propio espacio físico de datos, su base de datos Oracle, ¿sí? Ya les decía, si tenemos varios usuarios o varias personas concurrentemente, pues cada una tendrá su instancia cargada. Por eso es que es importantísimo la administración de las bases de datos para que nosotros podamos otorgar los recursos necesarios y suficientes para que cada instancia de base de datos se pueda ejecutar dentro de mi gestor de base de datos. Si en el sistema de operación la variable de ambiente Oracle SID permite identificar el nombre de la instancia Oracle a la cual se conectarán por defecto las aplicaciones de usuario. Es decir, nosotros, es una variable de ambiente, no sé si los que ya están empezando a construir o a instalar su base de datos, pues ahí les dice cómo se va a llamar la instancia, cuál va a ser la instancia, para que cuando alguien se conecte, pues le proporcione los recursos de esa base de datos. Y bueno, hay una variable que está ahí en el init.ora, es un archivo de configuración inicial, donde el Oracle SID tiene un nombre, y ese nombre es el nombre de la instancia, es la instancia que se va a cargar cuando se arranque ese gestor de base de datos o esa base de datos. Y es a la cual se conectarán por defecto las aplicaciones de usuario. Es decir, pues, todo lo que tenga que ser direccionado a esa instancia, bueno, pues ahí se cargará. Cada vez que el gestor de base de datos Oracle es inicializado, tanto el System Global Area, el famoso SGA, es un término que tienen que estar aprendiendo, que tienen que grabárselo ahí, es el System Global Area, como los procesos demonios, o sea, o procesos de segundo, o de trasfondo, los background, que les llaman, de segundo plano, se les llama. ¿Por qué de segundo plano? Porque son procesos o son programas que se cargan, como lo está diciendo aquí el enunciado, que se cargan, pero que nosotros no los vemos o nosotros no los ejecutamos. Esos servicios o esos procesos demonio están ahí atrás, por eso también se le llaman background, están ahí atrás del aplicativo, atrás del sistema gestor de base de datos, para cuando sean requeridos. Ya veremos más adelante cuáles son esos procesos demonio, esos procesos de segundo plano o background, y cuál es su función o para qué sirven, ¿sí? Ahorita nos dice, ok, cuando yo cargo la instancia, cuando yo levanto la base de datos o prendo la base de datos, por así decirlo, pues el SGA, como los procesos, son levantados, es decir, son activados, por así decirlo. Van a decir, ¿levantados de dónde? Bueno, se supone que los levantan del disco duro, pero esos son levantados, es decir, los pone, los prende, les da un on, los activa, ¿para qué? Para que cuando sean requeridos, pues sean o se ejecuten. Ya decimos que son demonios o son segundo grado porque no vemos o no sabemos en qué momento se van a ejecutar. Eso depende de muchas condiciones, pero también es cierto que esos los podemos nosotros programar para que se ejecuten dependiendo si existen ciertas condiciones, por tiempo o por tamaño, etcétera. Ya veremos más adelante. Dice, el SGA junto con los procesos demonios es lo que se le denomina o se le denomina como una instancia Oracle. Ya veremos qué es el SGA y cuáles son los procesos demonios. Entonces les decía, yo cuando me conecto, pues me proporciona esos servicios, esas herramientas, esos programas para que yo pueda trabajar con mi base de datos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la estructura de procesos y memoria, chavos? O bueno, de lo que se entiende por esto. Bueno, primero les quiero preguntar, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Ok. Ahora, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que no. Creo que no. Ok. Vamos a ver. El sistema global área, el famoso SGA, ¿sí? Dice, es un conjunto
junto a estructuras de memoria compartida que contienen datos e información de control para una determinada instancia de Oracle. El SGA se mantiene en la memoria virtual del computador en el que reside la instancia Oracle. Si dentro de la instancia existe la posibilidad de que más de un usuario, perdón chicos, permítanme. Bueno, sí. Ahora al rato voy a checar. Órale, ya está. Órale, ya. Gracias. Bye. Perdón, chicos. Entonces dice, se mantiene la memoria, dice, existe la posibilidad de que más de un usuario se encuentren conectados simultáneamente. Y no es que exista la posibilidad. De hecho, una base de datos así funciona. Una base de datos tipo servidor, que varios usuarios estén conectados simultáneamente. Los datos dentro del CGA o del System Global Area de la instancia son compartidos entre todos los usuarios. Es por esto que algunas veces el SGA también se le suele denominar Shared Global Area o área global compartida. La estructura interna del SGA puede observarse en la siguiente figura. Ahorita vamos a ver qué es. Entonces ya vimos que el SGA nos sirve. ¿Por qué? Porque en términos reales y para lo que nosotros estamos trabajando es para que realmente una base de datos, por eso les dije que su base de datos debe ser tipo servidor, porque debe de compartir, o sea, debe de compartir los recursos con muchos usuarios concurrentes, ¿sí? Concurrentes, o sea, que estén al mismo tiempo. No que uno esté un día, otro una hora, en otro. No, concurrentes es decir, simultáneamente, al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dice que hay que ver la figura para entender o para ver cómo está compuesto este componente dentro, o esta herramienta dentro de mi gestor de base de datos. Este es un elemento de mi gestor de base de datos. ¿Ok? Ahí está. En esta figura podemos ver cuáles son los elementos que componen el famoso System Global Area o el Shared Global Area. ¿Sí? Y tenemos el primer elemento, bueno, no necesariamente en este orden están, o en este orden funcionarán. Estos son los elementos que tiene. Pues tenemos que tiene un Shared Pool, ¿sí? Pool, una traducción literal al español es una alberca, ¿sí? Pero no tanto es como una alberca, bueno, es un almacenamiento ahí que tenemos compartido, ¿sí? Luego tenemos una memoria caché de buffer, ya veremos también para qué sirve, qué es un buffer caché. Tenemos un buffer de read o log, este es donde se va guardando el historial de las operaciones que vamos haciendo en la base de datos, y tenemos dos colas por ahí, una cola de respuestas y una cola de cuestiones o de preguntas. ¿Ok? Estos son los componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, 5 componentes, perdón, de mi SGA. ¿Ok? Vamos a ver, grábense bien esta imagen. No les he pasado no les he puesto la presentación, perdón, antes de seguir, no les he puesto la presentación, porque todavía no la termino, chavos. Ese es un tema muy extenso y quiero terminarlo todo para dejarles un documento ya definitivo. Pero ahorita, bueno, pues, guíense por la pantalla. Ok, grábense ahí o sáquenle una foto para que lo tengan ahí pendiente, para que cuando veamos cada uno de los elementos, pues lo asocien al SGA. Ok, entonces vamos a ver. El data buffer caché, o sea, el buffer o la memoria caché. Ya lo veíamos, es este buffer caché, es una memoria. De hecho, nos lo dibujan así como una matriz, o sea, cuadrado, como un chip que fuera una memoria. Este es el buffer data base caché. ¿Por qué? Porque es una base de datos, porque finalmente ahí guarda información. Entonces,
Por eso le llaman database buffer caché. Ok, dice, su función es mantener bloques de datos leídos directamente de los archivos de datos. Cuando se procesa una consulta, el servidor busca los bloques de datos requeridos en esta estructura. Si el bloque no se encuentra en esta estructura, el proceso servidor o un proceso de servidor lee el bloque de la memoria secundaria y coloca una copia de esta estructura. De esta forma, otras peticiones que requieran de este bloque de datos no requerirán de acceso a memoria secundaria. Lectura. ¿Qué es una memoria secundaria, chavos? ¿Alguien me puede decir qué es una memoria secundaria? A ver, chavos, ¿me están entendiendo o no? ¿Están escuchando o no? Sí, sí se escucha, por favor. Ok. ¿Qué es una memoria secundaria, chavos? ¿Alguien me puede decir cuál es la memoria principal de su computadora? El disco duro. La secundaria es el disco duro, las cintas o algún otro dispositivo que no es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria primaria. A ver, chavos, creo que no están atendiendo, no están poniendo atención. Ok. Entonces, dice, ok, entonces su función es mantener bloques de datos leídos. Entonces, este data buffer caché, cuando nosotros hacemos alguna consulta o cuando requerimos de alguna información que está en el disco duro, que está físicamente allá, después vamos a ver la estructura física allá en el disco, va y la trae y la deja ahí, la deja en esta database buffer caché. Recordarán ustedes que la memoria caché es una memoria rápida, pero no es una memoria rápida porque esté construida diferente a la memoria RAM, sino simplemente porque ahí guarda pedazos de información o información que es usada recurrentemente o es la que más usa. Entonces, es inteligente el sistema operativo, es inteligente el sistema gestor de base de datos, que dice, bueno, esta información este bloque de información lo están utilizando varios y muy seguido, entonces yo ya lo dejo ahí en esa caché para que cuando alguien lo necesite, pues ya no tenga yo la necesidad de ir hasta allá abajo al disco duro, con lo que esto implica, con la velocidad, que aunque sea muy veloz mi disco duro, siempre va a ser más rápida la memoria, ¿sí? Siempre va a ser más rápida la RAM. Sí, entonces, aunque mi disco duro sea muy veloz y muy grande, pues entre más grandes, más se va a tardar en buscar la información. Entonces yo ya la dejo ahí. ¿Y dónde? Pues en el data buffer caché, database buffer caché. Ahí la dejo para que cualquier usuario o cualquier proceso del gestor de base de datos que la utilice, pues ya no tenga que recurrir hasta allá abajo, no tenga que ir a buscar al disco. Ya lo tengo aquí, lo agarro, lo presento, lo modifico, le hago lo que le tenga que hacer, lo que me digan que tenga que hacer. Así funciona, ¿sí? Ahora dice, ok, esta memoria o esta buffer caché está organizada en dos listas. Dice la lista de sucios y la lista de menos recientemente usados. ¿Sí? La lista de sucios mantiene aquellos bloques de datos que han sido modificados y que aún no han sido escritos a disco. Ya decíamos por ahí que también hay algunos, bueno, vamos a ver esos procedimientos background o esos programitas de segundo plano, que bajo ciertas condiciones ellos son los que están decidiendo qué se va a grabar al disco y qué no. O si hay alguna instrucción commit o comprometida que me permita que lo que acabo de hacer vaya y lo grabe ahí. Entonces dice, ok, la lista de sucios mantiene aquellos bloques de datos que han sido modificados, y ya los modifiqué, pero que aún no han sido escritos en disco. Aunque ya estén modificados, no han sido comprometidos. Esto también tiene que ver mucho con el rollback. Recordarán ustedes, cuando vieron taller y cuando vimos por allá fundamentos de base de datos, que hay el famoso commit y el famoso rollback. Entonces, el rollback me permite en un momento dado rehacer algo que hice
Bueno, si mi información todavía está en la caché, pues ya no voy a tener que ir hasta allá abajo a hacerlo. Más sin embargo, si ya lo comprometí, pues ya posiblemente no pueda hacer el rollback. O sea, también tiene que ver algo con esto. Ok, ahora dice, la lista de menos recientemente usados. Dice, mantiene los bloques libres, los bloques al que se está accediendo actualmente y los bloques sucios que no han sido remitidos a la lista de sucios. ¿Ok? Esa es la lista de los menos recientemente usados. ¿Sí? Y es por eso también que es muy rápido ir y buscar ahí en esas dos listas si todavía están estos bloques, si todavía está esta información que yo requiero para algo. En dado caso que no la encuentre ahí, pues tendrá que ir a el disco duro a traerla. Ahora dice, el número de bloques manejados por el buffer caché puede ser configurado para mejorar el rendimiento, así como el tamaño de bloques de datos. En cualquier caso, el tamaño de bloque de datos utilizado debe ser el mismo que se ha configurado para la instancia como tamaño de bloque de datos utilizados por el manejador de base de datos. ¿Qué pasa en estos bloques, chavos? ¿Están llevando los operativos, chavos? Eso sí no se escuchó, ¿lo puede repetir? ¿Ustedes ya llevaron la materia de sistemas operativos? La estamos llevando. La están llevando. Bueno, chavos, esto del bloque, el tamaño del bloque de información que transfiere de la memoria caché al disco duro, depende también del bloque de transferencia de mi sistema operativo. O sea, de qué tamaño puede ser capaz mi sistema operativo de transmitir información entre la memoria principal y los discos. De igual manera, esto se sujeta a ese tamaño. Entonces, dice el número de bloques también. ¿Cuántos números de bloques puede manejar la caché? ¿Sí? ¿Y de qué tamaño van a ser esos bloques? Ese tamaño va relacionado con el tamaño de transferencia de información entre la memoria y los discos que puede realizar mi sistema operativo. El sistema gestor de base de datos se ajusta a esos tamaños. Dice, yo puedo transmitir en 6K, 12K, 16K, no sé, del tamaño que pueda hacer esos bloques de información, ok. Ahora, de acuerdo al tamaño de mi memoria caché, pues ese va a ser la cantidad de bloques que yo tenga, porque tienen cierto tamaño esos bloques. Entonces, ahí está. Chavos, creo que no están poniendo atención. Me voy a tener que pasar este tema y dejarlos ahí que ustedes lo investiguen, ¿eh, chavos? No me están contestando ni las... A ver, ¿se escucha o no se escucha, chavos? Sí, que sí se escucha. Ok, chavos. Si no, voy a tener que dejarles a las investigaciones que ustedes las hagan también, porque si no, no ponen atención. Ok, chavos. Bueno, ese es el buffer caché. Había otro, el redo lock buffer. Recordarán, voy a regresarme tantito. Bueno, es que si me paso, ay, perdón. Si me regreso, ustedes no lo ven tan rápido. Pero bueno, ahí a un ladito de la imagen está otro componente del SGA que es el redo lock buffer. Vamos a ver qué es el redo lock buffer. Ya vimos que el database buffer caché. Vamos a ver ahora qué es el redo lock buffer. Dice, este es un buffer circular que mantiene todos los cambios que han sido realizados sobre la base de datos por operaciones de insert, date, delete, create, alter y drop. Las entradas de este buffer contienen toda la información necesaria para reconstruir los cambios realizados en la base de datos por medio de cualquier sentencia del DDL, que es Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, o del DML, sí que es lenguaje de manipulación de datos, el bloque que ha sido cambiado, la posición de cambio y el nuevo valor. El uso del redo buffer es estrictamente secuencial. En tal sentido, puede entrelazarse cambios
en los bloques de datos producidos por transacciones diferentes. El tamaño de este buffer también puede ser configurado para mejorar el rendimiento de la instancia y de las aplicaciones que sobre ella se ejecutan. Ok. Entonces, este es un buffer, es un pedazo de memoria, chavo, que va guardando, ¿sí? Todos nuestros insert, nuestros update, nuestros delete, todo lo que vamos haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros en un momento dado aquí vuelva a intervenir el rollback. Si nosotros decidimos no confirmar una operación de este tipo, pues simplemente le damos rollback y como la está guardada, como tiene el historial, el log, acuérdense que es un log, es un histórico, es una bitácora que está guardando ahí, pues tiene la oportunidad de deshacer lo que en ese momento hicimos, ¿sí? Incluso si nosotros posteriormente, si nosotros guardamos esto, ya después veremos los archivos físicos de Redolog, los guardamos en un archivo de tal manera que vamos espejeando, vamos guardando todas las actividades que hacemos en nuestra base de datos, pues en algún momento, pues esto nos sirve también como auditoría para determinar si hubo algún error, si alguien realizó una operación indebida, si alguien se equivocó y, por ejemplo, en los bancos, supónganse que de repente ustedes amanecen con un saldo de millones de pesos de un depósito que ustedes no hicieron. Ustedes fueron a hacer un depósito por 5,000 pesos, por ejemplo, y la chica o el operador del banco, aunque ya es muy difícil, pero antes sí sucedía, pues se equivocan, chavos, y le ponen 50 millones, ¿sí? Se equivocó con un cero de más, ¿sí? Entonces, como las bases de datos van guardando todo ese tipo de operaciones, pues en un momento dado pueden monitorear a qué horas lo hicieron, quién lo hizo y todo eso. ¿Por qué? Porque se está guardando ahí en un Redolog buffer. O incluso, esta es en la memoria, pero también se puede hacer en un archivo físico. Pueden ustedes ir guardando todo el historial de las operaciones que van haciendo en su base de datos. En este caso nos está hablando concretamente de la memoria. Acuérdense que son procesos de memoria, ¿sí? Entonces, mientras yo tenga abierta mi sesión, mientras yo tenga levantada mi instancia, pues esas operaciones se están registrando. Y entonces puedo monitorear qué fue lo que sucedió. Se equivocó esto, lo otro, aquello, o qué pasa cuando nos quitan nuestro dinero también. A lo mejor allí, a lo mejor cuando nuestra cuenta aparece con más, no decimos nada. Pero ¿qué tal cuando aparece de menos o que ya nos limpiaron la cuenta? Entonces ahí, este tipo de memoria, en este caso, es para verlo en el momento, o ya les decía, también hay archivos de Redolog, que vamos a ver más adelante, que es de estructura física, donde se guardan para poder, pues ya decíamos, ¿sí? Corregir, monitorear, auditar las operaciones, ¿sí? No sé si tengan dudas, preguntas, chavos. No, pero bueno, ahorita no, pero estas diapositivas los voy a dejar aquí para después volverlos a ver. La presentación, Ajá. sí, sí, ya que la termine se las voy a subir para que la tengan, ¿ok? Pues nada más, hasta ahorita ahorita no ninguna. Ok, ¿alguien más no tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? A ver, ¿cuántos componentes del SGA llevamos? Ahorita nada más dos. Dos. ¿Cuál y cuál? El buffer caché y el Redolog buffer. Ok. El database buffer caché y el Redolog buffer. Perfecto, chavos. Llevamos dos. Bien. Sigamos. El share put o la alberca compartida. Ya les decía que esa era
Esa era una traducción literal. Pool es alberca, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver como un almacén, como algo que nos permite hacer. Dice, el share pool, dice, esta estructura se utiliza durante el procesamiento de comandos. Su tamaño también es configurable y contiene dos zonas específicas. Vean bien que todo lo que hemos llevado es configurable y de hecho hay algunas prácticas que nos dicen que configuremos el tamaño de estos componentes para una instancia o para cargar una base de datos. ¿Ok? Tenemos el library caché. Dice, almacena la siguiente información relacionada con una instrucción SQL. Todavía sé que el share pool o la alberca compartida, share pool, vamos a verlo por share pool, no lo vean como alberca. Es ahí donde se van a almacenar, ¿sí?, las instrucciones que nosotros emitamos en nuestra línea de comando, ¿sí? Va a estar el texto de la instrucción, va a ponerse en dos partes, el texto de la instrucción y el árbol de parsing, es decir, la versión compilada de la instrucción. Es decir, yo tengo la instrucción, la escribo una vez, acuérdense que por ahí hay una herramienta, hay un intérprete, dependiendo que sea DDL o DML, ¿sí? Y pues ya el parsing o el parseo es ya lo ejecutó, ya lo compiló, ya analizó, ya todo, ya está la versión compilada de la instrucción, ¿sí? Y plan de ejecución. Bueno, en esa la librería caché se almacenan esas cosas. Después viene otro componente, aquí es el plan de ejecución y la secuencia de pasos a ser realizados para ejecutar la instrucción a bajo nivel de acuerdo con los resultados. O sea, de acuerdo con lo que ya tradujo la instrucción. Dice, si una consulta es ejecutada nuevamente y su información todavía en la librería, no será necesario compilar de nuevo la instrucción. En tal sentido, este componente de la arquitectura permite mejorar el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan. Es decir, este componente o este pedazo de memoria nos va a ayudar a que ahí estén, pues, al menos las instrucciones SQL más recientes que hemos ejecutado o las más repetitivas, ¿sí? Si no llegara a ser así, pues el manejador o el administrador de la memoria, que ya vimos también allá a grandes rasgos, pues va a decir, ok, es una instrucción nueva, es una instrucción más completa, con otros parámetros, ok, entonces la tengo que volver a guardar el texto, a guardar el árbol de parsing y pues, el plan de ejecución de acuerdo a ese parsing, pues lo ejecuto. Ahí está guardado, de tal manera que se ejecuta a bajo nivel y nos muestra los resultados. Para eso sirve el share pool, para guardar mis instrucciones SQL. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chavos? No. Ok, chavos. Entonces vamos, 3 componentes. El Data Dictionary Caché, también conocido como diccionario caché o row caché. Este almacena la información de uso más reciente sobre el diccionario de datos. Esta información incluye definición de columnas, usuarios, password y privilegios. Durante la fase de compilación, esta información es necesaria para resolver los nombres de los objetos utilizados en un comando SQL y para validar los privilegios de acceso. ¿Sí? Este es el diccionario caché. Ya decíamos que va a tener información de los usuarios,
¿sí? Password y privilegios. ¿Por qué? ¿Sí? Amén de la definición de columnas, ¿sí? De las tablas. Pero lo más importante son los usuarios, los passwords y los privilegios. ¿Por qué? Porque al momento de que ese usuario o esa persona que esté firmada en esa instancia, pues tendrá la necesidad de ejecutar algunas instrucciones, ya sean DDL o DML. Pero si dentro de sus privilegios no está la creación de tablas o el borrado de tablas o el vaciado de tablas o alguna instrucción, por muy sencilla que sea, pues no se tendrá que ejecutar. Entonces, ahí lo valida, oye, ese usuario puede ejecutar esas instrucciones. Pues sí, ok, que las ejecuten, pues no, entonces no se ejecutan. Por eso, perdón, es importante esta parte y esta se encuentra dentro de SGA, ¿sí? El diccionario de datos, ¿sí? Y es caché porque ya decíamos, bueno, ahí va a estar lo más relevante, lo más recurrente que se está usando en ese momento, pues ahí está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chavos? ¿No? Creo que no, profe. Ok. Las colas, las dos colas. Bueno, veamos. Bueno, ok. Ya no me regreso a la estructura porque para ustedes es muy tardado el que pase de página a página y tienen problemas. Pero vamos a ver lo que son el query request y el query o el query response. Dice, estas estructuras constituyen los elementos básicos para el manejo de conexiones de usuarios al manejador. Por cada instancia de Oracle existirá una query request y varias response. Cuando un proceso usuario desea establecer conexión con el manejador, la solicitud de conexión será encolada en la query request. Los procesos servidores tomarán la solicitud de conexión, efectuarán las acciones necesarias para que la base de datos complete la solicitud y colocará la petición en el query response asociada al proceso que atendió la solicitud. Es decir, cuando nosotros queremos conectarnos a la base de datos, ¿sí? Hacemos una solicitud que será encolada en una pregunta o en una cola de pregunta o así de cuestión, te estoy cuestionando, te estoy preguntando si puedo acceder a algo. Una vez que los procesos y que ya validó todas las condiciones, pues me va a responder. ¿Y cómo me va a responder? Pues me va a asociar a la cola de respuestas, ¿sí? Para eso sirve, para eso esa es su función de estas colas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que preguntar, algo que les esté causando controversia o simplemente comentar algo, chavos. ¿No, chavos? ¿Todo está muy entendido? ¿En qué? Ok. Los procesos en Oracle. Bueno, ya vimos lo que era el SGA. Ahora vamos a ver lo que son los procesos. Dice, los procesos de Oracle, o sea, ¿cuáles son los procesos de Oracle? Realizan funciones para los usuarios del manejador, para todos los usuarios. En general, puede establecer una partición en los procesos de Oracle. Y tenemos procesos servidores. Procesos de sombra o shadow process. Dice, los cuales ejecutan funciones de interacción
con el servidor de datos basándose en las peticiones de los usuarios. En las peticiones de los usuarios. Procesos demonio o background process, quienes realizan funciones para el gestor de bases de datos como un todo. Ya les decía que estos procesos son los más comunes y no los vemos, están en segundo grado, son demonios. Demonios porque, bueno, se manejan así en lo oscuro. ¿Ok? Ahí ya lo dice background, la parte trasera. Procesos de red, encargados de proveer la interconexión entre procesos de usuario y el gestor de base de datos o entre otro gestor de base de datos que establecen un sistema de base de datos distribuidas. Estos, los procesos de red, bueno, pues hay otra materia que van a llevar ustedes que va a ser base de datos distribuidas. Creo que sigue después de esta o no sé si ya la estén llevando. Pero bueno, ahí eso van a utilizar, van a saber cuáles son los procesos de red y para qué sirven. Aquí vamos a ver de manera muy general, allá se ven de manera muy específica y aquí vamos a ver de manera general. ¿Ok? Los procesos servidores, los shop process, los procesos demonios y los procesos de red. ¿Ok? Son preguntas de examen. ¿Alguna duda? Ok. Vamos a ver los procesos servidores y el programa global, el Program Global Area, el famoso PGA. Ya vimos un SGA, vamos a ver un PGA. Los procesos servidores, SNN, es una notación que se les da, se comunican con los diferentes procesos de usuario e interactúan con Oracle para satisfacer las peticiones. Por ejemplo, cuando un proceso de usuario solicita datos que no se encuentran en el SGA, ya lo decíamos, en algunos de los buffers caché, dependiendo del tipo de operación y de la fase de su procedimiento, el proceso servidor que atiende la petición será el encargado de leer los bloques de datos y almacenarlos en el SGA. Recuerde que el SGA es una área de memoria compartida, ya lo habíamos visto. Puede existir una correspondencia de uno a uno entre procesos de usuario y procesos servidor. Por ejemplo, en la configuración del gestor de base de datos dedicado, aunque un proceso servidor pueda conectarse a múltiples procesos de usuario, como en la configuración de un gestor de base de datos multihilo, las conexiones admitidas dependerán en todo momento de la configuración de operaciones del gestor de base de datos realizadas durante la instalación del mismo. Es importante eso, chavos. Que un procesado o un proceso servidor pueda atender a varios usuarios o solamente a uno. Depende cómo lo configure. Y ya lo decíamos. Bueno, si no en el database buffer caché no existe o no hay algo, hay un proceso de servidor, hay alguien ahí que está pendiente de eso, de atender eso, e ir y traer del disco duro el bloque de información que necesitemos. ¿Ok? Eso es lo que hacen estos servidores. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos servidores de proceso. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a lo que hacen estos servidores o estos procesos servidores? ¿No? El PGA o el Program Global Area constituye una región de memoria asociada a cada proceso servidor, la cual contiene datos e información de control para cada una de las sesiones que los usuarios mantienen con el sistema gestor de base de datos. A través de este proceso servidor, por lo tanto, el PGA no es un área de memoria compartida. Una región de memoria para almacenar un PGA es solicitada cuando un proceso de usuario establece una sesión de trabajo con el manejador de datos. El tipo de información que se almacena
en el PGA depende de las opciones instaladas para el servidor Oracle. Por ejemplo, cuando se utiliza una configuración de servidor dedicado, el PGA contiene los siguientes componentes. Cuando es un servidor dedicado. Sort Area, que es utilizada para llevar a cabo los posibles ordenamientos de filas requeridas antes de que las filas sean procesadas o devueltas al usuario como un resultado de una consulta. Es decir, ahí cuando nosotros le damos a nuestra computadora, a nuestra línea de comando, ¿sí?, que le dé un SQL o un select from alguna tabla sort by un campo, pues lo primero que hace es ir a esta área de un PGA, o sea, de una solicitud específica, y poner todos los registros que en ese momento no están ordenados, pero que nos requiere que se ordenen. Por eso dice que es un área de sort o de ordenamiento. Luego viene un espacio de pila, un space stack, el cual contiene las variables de sesión de usuarios y sus valores, ¿sí? Ok. Nosotros en algunos procedimientos o en algunos elementos requerimos de algunas variables o la definición de algunas variables, ¿sí? Pues bueno, eso se guarda en un espacio de pila. Luego viene un espacio de estado de cursor, el cual almacena el estado de los diferentes cursores que están siendo utilizados en la sesión del usuario. No sé si ustedes en taller de base de datos, esto no se ve, esto de cursores no lo vemos en fundamentos de base de datos. Esto de la definición de cursores, sí, que no es más que ir leyendo uno a uno los registros o crear cursores, se ve en taller de base de datos. Bueno, pues aquí en este espacio dentro del PGA, de los programas, ahí se guardan esas instrucciones, ¿sí? Se almacena el estado que tienen esos cursores. Recuerdan ustedes que cuando definen el cursor es para ir recorriendo la tabla uno a uno, los registros, y ir haciendo comparaciones, etcétera. Bueno, pues ahí es donde se guarda, ¿ok? La información de sesión, la cual mantiene información sobre los privilegios que el usuario que ejecuta la sesión. Es decir, ahí la información de sesiones, bueno, este usuario tiene todos los privilegios o qué privilegios tiene, pues estos son sus privilegios, entonces guárdalos ahí, tienes la información de la sesión. ¿Ok? ¿Queda claro, chavos? ¿Tienen dudas? ¿No? Dudas no. Perfecto, chavos. Ejemplo, dice, ejemplo vamos a ver un ejemplito pues, del PGA. Cada vez que se invoca SQL Plus, se crea un proceso de usuario. Este proceso de usuario se comunicará, ya sea por los mecanismos de IPC, en caso de que el servidor Oracle y el proceso de usuario estén en la misma máquina, o por un mecanismo de software de comunicación, ¿sí? O sea, de red. En caso de que el servidor Oracle y el proceso de usuario estén en máquinas diferentes, con el proceso servidor que le proveerá del acceso necesario al servidor Oracle. O sea, que nosotros cuando damos SQL Plus o cuando llamamos nuestro gestor de base de datos, ¿sí? Se crea un proceso de usuario, ¿sí? En el PGA. ¿Sí? Es un proceso que nos permitirá de alguna manera conectarnos, ya bien decíamos, de manera local o de manera remota, ¿sí? Por eso es un PGA. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No, chavos? No, brother. Dejen que pase el ruido porque...
Vamos a ver los procesos demonios. Al menos por default, siempre hay 6 procesos demonios. Hay más, pero al menos siempre va a haber 6. Ok, los procesos demonios, ¿qué son? Dice, los procesos demonios, también conocidos como background process, constituyen programas que llevan a cabo funciones específicas de soporte y mantenimiento a la ejecución del servidor de base de datos. Esto no quiere decir que sean opcionales, por el contrario, sin ellos no se podría operar correctamente en un entorno de base de datos Oracle. Estos procesos pueden ser observados en la figura. Y tenemos el RECO, tenemos el PMON, el SMON, el DGWR, el LGWR, el ARCH, el LCKN, el GKPT y el DPT-CHN. ¿Ok? Estos son los procesos demonio. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El Database Writer, el famoso DBWR. Este proceso es el encargado de copiar los bloques de datos desde el buffer caché o el database buffer caché a la memoria secundaria. Cuando una transacción cambia los datos de un bloque de datos, no es necesario que este bloque se escriba inmediatamente en el disco. Debido a esto, el DVD Writer puede escribir estos datos de forma que se logre mayor eficiencia de la obtenida si se escribiera siempre que una transacción terminara. Usualmente el DBWR escribe solo cuando se necesitan nuevos bloques de datos en el Data Buffer Caché. Los datos se escriben utilizando el algoritmo LRU, Least recientemente usado, o sea, el último recientemente usado. Si el entorno de memoria secundaria está basado en entrada-salida asíncrona, I/O, debe existir un único proceso DBWR. Si el entorno no posee una entrada-salida asíncrona, el rendimiento del sistema puede ser mejorado agregando más procesos DBWR. ¿Qué quiere decir esto? Este es un proceso de segundo plano o un demonio, ¿sí? Como lo quieran ver. Ya les decía yo que la memoria es limitada. Toda la memoria RAM, toda la memoria principal es limitada, ¿sí? Dice que este demonio, ahora sí, este demonio, se ejecutará o se activará pues cuando nosotros lo programemos, ¿sí? Este es programable. Dice, si yo estoy haciendo cambios en la memoria caché, en el buffer caché, y no necesito traer más cosas ahí, pues no es necesario que en ese momento vaya y lo guarde. El que estuviera modificándose alguna operación, alguna información de la memoria caché y cada momento ir a guardarlo, pues haría más lenta o habría un retraso en mi base de datos. Porque ya les decía, no es lo mismo leer, estar escribiendo en memoria que ir y leer ahí abajo en el disco. Entonces dice, si no es necesario, no lo hagas. Pero ¿qué pasa si yo ya modifiqué algo en esa memoria caché y necesito modificar algo que no está en esa memoria caché, pero ya no hay espacio en esa memoria caché? Entonces tengo que ir a leer, ya veremos que hay otro demonio que va a leer y va a traer. Entonces, en ese momento, el DB Writer dirá, ok, tengo que grabar algo porque lo van a quitar
y si lo quitan y no lo he grabado en el disco, pues es como si no lo hubieran hecho. Entonces agarra y dice, ok, agarra ese proceso, va, lo graba en ese momento en el disco y ya dice, ahora sí, ya quítalo al otro proceso que le dijo, oye, dame chance, ahora sí préstame tantito de tu memoria porque pues necesito hacer una cosa y ya no encuentro un lugar donde dejarlo. Ah, ok, le dice el DB Writer, ok, no te preocupes, voy a escribir este bloque que tengo ahí, que es el último, el más reciente que se ha modificado, lo llevo ahí abajo, lo dejo ya en el disco y ya lo quitas de memoria, ya no hay problema, ya está guardado. Cuando el usuario lo quiera ver, pues ahí está, porque ya lo hice. Eso es lo que hace esto. No sé si quedó claro, chavos, no sé si está bien explicado. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para explicarles cómo funciona todo esto de la arquitectura de un gestor de base de datos, pero creo que muchos están en otras cosas, chavos. ¿Alguna duda, pregunta de cómo funciona el DVD R, perdón? No. No. Ok. Vamos a ver el log writer. LGW. Este demonio o este proceso de segundo plano es el encargado de escribir las entradas desde el log buffer. Acuérdense que tenemos un log buffer a disco. La escritura de bloques del redo log buffer a disco ocurre secuencialmente y bajo las siguientes reglas. Ok, chavos. ¿Alguien me puede decir qué se guarda en el log buffer? A ver si están atentos, chavos. Si no, ya aquí le paramos. Los cambios. Los cambios. ¿De qué, chica? Que son realizados en la base de datos. Bueno, no necesariamente cambios, son operaciones. ¿Y qué tipo de operaciones, chica? Insert, delete, Ok, break. exacto. O sea, cuando nosotros escribimos un insert o vamos a insertar datos en nuestras tablas y eso, se guardan ahí. Esas instrucciones se guardan ahí desde la instrucción, el dato que vamos a guardar, el registro, el usuario, o sea, se guarda un log. O sea, un log es un histórico, es una bitácora. Se va escribiendo qué va haciendo. Es como cuando llegan a un lugar, a una empresa y les dicen, a ver, ok, apúntese aquí. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se llama? Bueno, los datos que pida la empresa. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿A quién visita? ¿A qué horas entra? ¿Con qué se identifica? Etcétera. Exactamente es eso. Entonces, yo hago una instrucción, una operación, un insert, un update, un delete, ok, y le dice la base de datos al soldadito, el que está registrando las operaciones que se hacen en la base de datos, ok, regístrate aquí, vas a hacer una operación, sí. Ah, ok, ¿qué tipo de operación? Un insert. ¿A qué tabla? A esta tabla. ¿Qué campo? Este campo. ¿Cuál valor? O sea, lo va haciendo ahí, va registrando las acciones que va haciendo. Perfecto, esa es la mejor analogía que pueda encontrar, chavos, para que entiendan. Perfecto, y dice, bueno, él es el encargado, ya sabemos que el buffer está en memoria, es memoria. Recuerden, ahorita estamos en la parte de la memoria. Entonces, este demonio, LGW writer, le dice, ok, todo lo que vas, ya les decía yo que eso también se guarda en un log, ya veremos al rato el log file, o sea, los archivos de log, allá abajo, pero le dice, ok, tú estás haciendo estas operaciones, regístrate aquí en la bitácora, pero te estoy registrando en una memoria. Pero ¿sabes qué? Ya tengo el 33% más de ese buffer en la memoria. Ah, entonces ve y graba lo que no has grabado, ve y grábalo en el disco. Grábalo físicamente, porque a lo mejor aquí se apaga, a lo mejor en ese momento se apaga y no lo has grabado, o etcétera. Si ya se dieron cuenta, chavos, por eso es que las bases de datos, o al menos, por ejemplo, la base de datos de DB2, me garantiza que no se me pierden mis datos, porque todo lo está guardando, todo está haciendo algo de tal manera que mitiga una contingencia. ¿Mitigar qué es? Mitigar es aminorar el daño, ¿sí? Mitigar es
reducir el riesgo, ¿sí? Entonces, como este demonio le dice, ok, yo ya tengo el 33% o más de lleno el buffer, ok, entonces voy y lo guardo allá. No vaya a ser que se me pierda y ya voy a perder el 33% de información. No, voy y lo guardo allá. O cuando ocurre un timeout, también le podemos decir por tiempo. Vamos a suponer que en todo el día mi buffer es muy grande. Vamos a suponer, es una suposición, que está muy grande. Y entonces no se llena nunca, en todo el día nunca se llena al 33%. Eso quiere decir que mi demonio no se va a ejecutar, no va a ir a guardar ahí abajo. Entonces, dice, ok, pues, a mí me dijeron que nada más cuando fuera el 33%. No, también te dijeron que si no se llegara a llenar el 33%, fueras cada 3 segundos a guardar, o cada media hora, o cada segundo. Todo esto es programable, chavos. Todo esto ustedes lo pueden configurar, ¿sí? En la creación de su base. De hecho, lo tendrán que hacer. Habrá prácticas en las que tengan que hacer esto. Entonces le dicen, ok, entonces, si no se llena, entonces, ¿sabes qué? Ve cada 30 segundos, cada 3 segundos, dependiendo también la interactividad o la transaccionalidad, o mejor dicho, el número de operaciones que haga mi base de datos. Sí, entonces, ¿no se ha llenado? No. Ah, pero entonces ya pasaron 3 segundos, o 3 horas, o media hora, o 50 segundos. Ah, pues ve y graba. No vaya a ser que se vaya la luz, que se caiga en ese momento el edificio, se descomponga o que le pase algo al servidor. No, ve y guárdalo, protégete. O antes de que el DW Write escriba algún bloque modificado a disco. Está en todos los procesos están así como que conectados, son amigos, saben lo que va a hacer uno, saben lo que hace el otro. Entonces dice, ok, antes de que vayas a ir a escribir, yo sé que tú vas a escribir cuando esté lleno o vas a escribir también en cierto tiempo o como te hayan configurado, sabes que antes de que tú vayas yo voy y guardo mi buffer. Ah, perfecto, hazlo, no tengo ningún problema. O cuando una transacción se comprometa. Es decir, cada que nosotros aplicamos un commit, ya sea a través de un proceso almacenado, perdón, chavos, perdón, pero vivo demasiado cerca de la calle. O cuando nosotros le damos en nuestra línea de comandos un commit o un proceso almacenado tenga algún commit después de haber hecho varias operaciones, pues va y realiza la actualización del registro de la base de datos, de la tabla, de lo que sea. Ya verán también, harán alguna práctica donde pues, no ejecuten el commit y revisen si está o no actualizada la base de datos. Cuando actualizan el commit, pues ya verán que ya está actualizado, etcétera, etcétera. Eso así funciona, chavos. ¿Alguna duda, pregunta, chavos? ¿No? Hasta el momento creo que no. Ok. El checkpoint, el CKPT. Este es otro demonio, es otro programa, un proceso, está en segundo plano, que dice que es el encargado de notificar al DW Write, o sea, él se comunica con él, son cuates, y le dice, ok, te voy a notificar para que se escriban en los archivos de datos todos los bloques contenidos en la lista de sucios. Este proceso es invocado en intervalos de tiempo determinados. El CKPT es opcional. Si este proceso no está presente, las funciones son realizadas por el LGW-Write. A ver, chavos, de todo lo que les he dicho, díganme entonces, ¿qué funciona? El checkpoint es amigo del DW Write y LG Write también es amigo
del DW write. Entonces, el checkpoint le dice, o él es el que tiene los tiempos, ¿sí? Los intervalos de tiempo para decirle al otro demonio, ¿sabes qué? Ya te toca ir a guardar allá abajo al disco. Aguas, de tu base de datos, de tu buffer de datos de bases, lo que tengas tus bloques, ve y guárdalos, ya te toca. Es el checkpoint, por eso se llama punto de chequeo, es el que está checando, ¿sí? Cuándo tiene que hacer las cosas el DVD writer, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos configurado en nuestra base de datos el checkpoint, entonces el que le avisa al DW writer es el LGWR. Y le va a avisar en base a sus parámetros de él, en base a si está el 30%, en base a un tiempo, en base, si en dado caso de que el DVD writer le avisara al checkpoint, pues antes de que él fuera a hacerlo, le avisaría. No sé si queda claro, chavos. El checkpoint no es el que le avisa al otro demonio los tiempos o cada que debe de ir y guardar los bloques en disco duro. Recuerden que ahorita todo está en la memoria, y en la memoria un apagón, ustedes apagan su computadora y pues se llamaban, se pierde todo si no está guardado en su disco duro. Más sin embargo, si ya está ya en su disco duro, pues ya no habrá ningún problema, ya no tendrá ninguna pérdida de información, a excepción de lo que no se haya hecho eso. Esto nos ayuda, estos demonios nos ayudan a mitigar los riesgos. No es la solución absoluta, por supuesto que no, sí, pero si nosotros tenemos todo esto bien configurado en nuestra base de datos, pues es muy difícil que tengamos dificultades con nuestra base de datos, porque se está haciendo adecuadamente el DW write, porque se está haciendo efectivamente el LW write, está bien configurado el checkpoint, de tal manera que en el peor de los casos, pues podemos perder media hora, una hora, dependiendo los intervalos de tiempo del checkpoint, ¿sí? De tal manera que pues, estamos mitigando al mínimo el riesgo. Estamos proveyendo nuestra base de datos de parámetros y de, parámetros o de configuraciones que nos permitan mantener una operatividad y una seguridad en nuestros datos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chavos? Me sorprenden, chavos, que todo esto ya lo sepan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y si no, pues qué malo, chavos, porque posiblemente ya estén por ahí sufriendo con las instalaciones de sus bases de datos y son por algunos detallitos de este tipo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bien. Vamos a ver el famoso SMON, el System Monitor. Otro demonio, otro programa que está ahí. Dice, este proceso es el encargado de hacer un proceso de recuperación. Ahí escribí mal yo. Proceso de recuperación rápida cada vez que una instancia es inicializada. Esta labor incluye limpieza de las estructuras de datos de soporte a la ejecución de consultas y llevar a la base de datos a un estado estable previo a la ejecución de aquellas transacciones que no hayan culminado exitosamente. De igual forma, el proceso SMON se encarga de desfragmentar el espacio físico de almacenamiento uniendo bloques de datos libres en memoria secundaria. ¿Sí? Proceso de encargar de hacer un proceso de recuperación rápida cada vez que una instancia es inicializada. ¿Sí? Hagan de cuenta que es algo así como que el que va a cerrar el escritorio. Ustedes imagínense así en su escritorio, que en ese momento se sacan para trabajar, toman todas sus cosas, ahí está su computadora, sus libros, su cuaderno, su pluma, sus lápices, todo, hasta el café, lo que tengan encima de su escritorio, pero entonces cuando tienen que
volver a llenar su escritorio, volver a poner sus cosas en su escritorio, este demonio es el que nos ayuda a cerrar, a quitar todo lo que tenemos en este momento y a traer lo nuevo. Hagan de cuenta que así funciona. ¿Sí? Entonces ya va a haber una nueva instancia, entonces este es el encargado de dar, de limpiarla, ya decía, ¿sí? de una recuperación que incluye la limpieza de las estructuras de datos, o sea, deja todo libre para que podamos crear nuevas consultas, podamos cargar nuevas tablas, hacer nuevas cosas, ¿sí? También dice que este es el encargado de que si allá abajo en mi disco los segmentos o las estructuras que yo estoy guardando, ya después veremos ahí abajo, ya entraremos en detalle ahí abajo en el disco, en el aspecto físico, pues si hay espacios ahí que se están quedando entre un segmento y otro segmento de información, pues él agarra y dice, no, ¿sabes qué? Hay que aprovechar todo lo que estamos dejando ahí. Entonces, espérate, ahora sí, júntate. Es como cuando vamos y no, queremos caber todos en el coche, ¿no? Pues si somos 4, pues hasta hay espacio, ahí queda espacio. Pero si ya queremos ser más, pues tenemos que arrimarnos, tenemos que juntarnos. No encimarnos, porque eso ya sería una degradación, pero al menos ir un poco más apretados, compactar la información de tal manera que aprovechemos todo el espacio del vehículo. Es igual, dice, ok, tú tienes tu disco, pero estás dejando espacios entre un segmento y otro, espérate, no, hay que usarlos. Entonces, pues vamos a allá le llaman bloques, hay que unir los bloques de datos libres en memoria secundaria. ¿Para qué? Para pues, crear más espacio, para que tengamos más espacio para nuestro espacio físico. Se le llama desfragmentar. ¿Alguno de ustedes ha desfragmentado su disco? Y ha estado viendo ahí en un mapita cómo es que el disco según mueve y concatena, hace las adecuaciones necesarias para aprovechar al máximo el disco. Aparte de limpiar el escritorio como tal, a limpiar nuestra instancia, pues también nos ayuda a organizar ahí abajo nuestro disco. ¿Alguna duda, pregunta, chavos? ¿No? No, Inge. Ok. Process Monitor, el PMON. El otro era System Monitor. Este es Process Monitor. Es el proceso encargado de llevar la pista de los procesos de la base de datos y efectuar labores de limpieza, liberar los recursos y elevar bloques ocupados en las cachets. Si alguno de ellos termina prematuramente, en la opción de multi-hilo o multi-hileado, también es el encargado de reiniciar cualquier proceso dispatcher en caso de fallas. Ok. Entonces, este proceso monitor, pues si ya en algún momento dejamos libre la caché porque ya guardamos ese bloque de información en nuestro disco, ¿sí? Pues él es el que hace la limpieza. Él dice, ok, ya está libre, ya este espacio de esta memoria ya no la están usando, o ya fue guardado, ya fue bajado al disco, o ya fue terminado, ya no tiene por qué estar aquí. Ok, pues dale limpieza, que quiere decir reorganiza todo lo que está en la memoria caché de tal manera que pues también lo quede disponible para otra cosa. Sí, recordarán, y no me canso de decirlo, que la memoria es limitada. Sí, ahora dice que en la opción de multihilo es el encargado de reiniciar cualquier proceso dispatcher. Y vamos a ver los dispatchers, sobre todo cuando son bases de datos. Esto lo usan más para las bases de datos distribuidas, chavos. Pero bueno, este demonio es el que se encarga de hacer estas cosas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chavos? Archiver, el Arch. Este es un demonio, un proceso de segundo grado, que es el encargado de copiar las bitácoras activas en el sistema cuando éstas se encuentran llenas. Este proceso se encuentra activo solo cuando el gestor de base de datos se encuentra operando en modo archive log, el único modo que admite recuperación de los datos frente a fallas del sistema. Este también es un proceso,
una opción que puede o no estar, y ya verán también que, bueno, dentro de las prácticas hay una donde archiven el modo de archivado y otras que no, ¿sí? De tal manera que, pues, va guardando todas las bitácoras. Si no está esto, no está activo, pues no las guarda. Y entonces, cuando falla el sistema, cuando falla el gestor de base de datos, pues ni Dios Padre nos va a salvar. ¿Con qué recuperamos si no archivamos nada? Si no fuimos guardando, no fuimos haciendo copias de las bitácoras. ¿Cómo? No va a haber manera de... Es como ustedes, si no los registran cuando van a la empresa o cuando ponen en algún lugar, o por ejemplo, ustedes la lista de asistencias, nunca están, pues ¿cómo luego, cómo los ayudan? ¿O cómo se ayudan? Nunca asististe, no sabes ni qué, esto, lo otro, aquello. ¿Ok? Este es un demonio que sirve para eso. ¿Alguna duda, pregunta, chavos? ¿No? No. El recover, reco, incluso adentro de, ya les decía que no necesariamente el orden en el que estaban ahí los archivos era el orden en el que se ejecutaban los demonios. Este era el primer cuadrito que aparecía en la figura. Dice, este es el encargado de resolver transacciones distribuidas que se encuentran pendientes debido a la red o a fallas ocurridas en la base de datos distribuida. Es decir, que por ejemplo nosotros, si tuviéramos una base de datos distribuida o una base de datos en la cual nos conectamos a red, que normalmente es eso, las bases de datos hoy en día son centralizadas, están en algún data center y nos comunicamos a ellas a través de la red, pues sí, pues si nosotros en ese momento mandamos una petición o mandamos una transacción o mandamos una operación a la base de datos y la agarró en medio, que se cayó el enlace o que se cayó la red, pues esa instrucción se guarda en algún lugar, está guardada en nuestro lugar, y cuando una vez está activada la red, este recovery ejecuta o termina de ejecutar la operación que nosotros le habíamos dicho a la base de datos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Creo que está demasiado explícita el texto, la teoría. Sí nos faltaría un poquito ahí de práctica, pero si no sé qué hacen las cosas, pues no sabría tampoco interpretar la práctica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos la teoría de esto. El dispatcher, el DNNN, ¿qué es un dispatcher? También es un demonio. Ya veíamos quién lo ejecutaba, el SMON, o el PMON, perdón. Dice, un proceso dispatcher es creado por cada sesión de trabajo activa. Cada dispatcher es responsable de enrutar los requerimientos del proceso de usuario, el cual se encuentra asociado hacia los procesos servidores y retornar la respuesta al proceso de usuario adecuado. Los procesos DNN se crearon solo en entornos donde el gestor de base de datos se ejecuta con la opción de multi-hilo. Al analizar en detalle toda la arquitectura de procesos de Oracle, la figura de la siguiente página puede servir de marco de referencia para visualizar las diferentes relaciones de uso existentes entre los componentes que componen la arquitectura de procesos del manejador. ¿Sí? O sea, el dispatcher es quien me está atendiendo a mí como usuario. Y obviamente pues habrá tantos dispatcher como sesiones de trabajo activas estén en la base de datos. Él es el que sabe, por eso es dispatcher, es un despachador. Él sabe a qué cliente está atendiendo. ¿Sí? Obviamente por cada sesión se creará un dispatcher. O sea, cada uno tendrá su dispatcher. ¿Sí? No es como en una tienda o como en la tiendita de la esquina que el mismo vendedor puede atender a varios clientes a la vez. Dígame qué quiere, dígame. No, el dispatcher se creará, si llegan 5 clientes, tendrá que haber 5 despachadores.
cada uno atendiendo a uno, chavos. Así esa es la analogía, así de sencillo y a la vez tan complejo. ¿Ok? Y después vamos a ver una figura que no me gustó mucho, no se ve tan claramente, pero en términos generales, sí, en términos absolutos, al menos de lo que hemos visto hasta el momento, así quedaría una arquitectura de un gestor de base de datos. ¿Sí? Ahí tenemos el PGA, tenemos el SGA, tenemos los SN, los dispatchers, los SN, el PMON, tenemos el response queue, el request queue, tenemos el redolog buffer, tenemos el share pool, tenemos el buffer caché, tenemos el large pool, el Java pool. Bueno, el large pool y Java pool, bueno, ya veíamos allá dentro cuando vimos el share pool de los cómo es que guardan en un lado las estructuras y en otro lado el parser ya resuelto el comando, ¿sí? Tenemos el LSK, tenemos el LGW, el CKP, el DB Writer, el SMON, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el RECO, ¿sí? Donde están los archivos, donde están archivados, el ARCH, etcétera, etcétera, chavos. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos. ¿No? Yo sé. Con el anterior, ¿ahí existe un número limitado o se crean tanto dispatchers como registros? Depende, bueno, sí habrá números limitados, depende de las licencias, depende cuántas licencias, cuántos usuarios sea su licencia de su base de datos. Todo esto, bueno, también esto de las bases de datos multiusuarios, todo esto, muchas veces son por licencias o son por dispositivos, y sí tienen un límite. El límite es de acuerdo al número de licencias que usted tenga. Si tiene licencias ilimitadas, pues no habrá. Pueden ser número de los usuarios que estén conectados. Es difícil en bases de datos corporativas o en bases de datos que usamos para actuar a los servicios, pues que tengan demasiados usuarios. Más sin embargo, por ejemplo, las bases de datos de Google o de Amazon, entonces donde entran millones de gentes, a la vez son usuarios concurrentes, aunque no son propiamente para administrar la base de datos, sino simplemente para registrar, bueno, pues ahí tienen otra connotación como usuario, pero sí hay límite de acuerdo a los números de usuarios, a las licencias que soporte su licencia, valga la redundancia, o su versión de su base de datos, su gestor de base de datos, o ilimitadas, pero pues esas son muy, muy costosas, pero y además ahí en esas de servicios, en esas bases de datos de servicios, que son usuarios, por así decirlo, temporales, no están constantemente, o sea, un día usted consultará algo en una base de datos de esa o se registrará un día, pero ya después otro día no. Pero más sin embargo, bueno, sí tienen. Entonces sí dependen de qué versión tenga de su base de datos, de cuántas licencias compró para su base de datos. Sí tendrá un límite, ¿ok? No sé si quedó claro, chicos. Sí, profe. Ok, bien. Control de recursos. Vamos a ver otros temas. Vamos a empezar no creo que avancemos mucho, pero no seguiremos la próxima. Dice, Oracle administra el uso de los diferentes recursos que gestiona a través de latches. Un latch es un semáforo mantenido por la instancia de Oracle que permite administrar una cierta actividad. Los latches limitan la cantidad de tiempo y espacio en los que un proceso puede mantener un recurso en un instante dado. De igual forma, los latches son utilizados para garantizar el acceso exclusivo a un recurso. El latch check, monitoreo de latches,
el monitoreo del ArcChest permite determinar situaciones en las que se crea contención por el acceso a un recurso. El número de ArcChest existentes depende de la configuración y la información de los ArcChest definidos y el manejo para la instancia. Puede ser extraída del diccionario de datos. Estos ArcChest son algo así como bloqueos, chavos. Es algo así como que, ok, si tú ya tomaste un recurso, sobre todo decimos que son cuando hay bases de datos multi-hilos o multiusuarios, ¿sí? Si tú ya usaste algo, si tú en ese momento tienes el recurso de algo, está un latchet, o sea, yo te voy a atender a ti, ¿sí? Tú fuiste el primero que llegaste y tomaste este recurso y otras personas lo quieren tomar, bueno, pues yo te atiendo a ti, te atiendo, si ya terminaste de hacer lo que tenías que hacer con ese recurso, con ese objeto que tienes, pues lo suelto y en ese momento lo toma o la siguiente persona que llegó en la línea o la que estaba formada y así sucesivamente. Va a haber, por ejemplo, a lo mejor que nosotros tomamos algún recurso, lo bloqueamos o lo tenemos propio de nosotros, pero pues no le estamos haciendo nada o se quedó bloqueado por un azar del destino. Entonces, también esos latches hay una manera de desbloquearlo, de dejarlo libre para que otra persona lo tome. Estos latches a nosotros nos causaron muchos problemas cuando pasamos de una base de datos meramente plana a una base de datos DB2, porque la base de datos tiene bloqueos. Entonces, cuando teníamos muchos usuarios y no hay una buena configuración, pues es tardado, y tardado digo segundos. Regularmente cuando ustedes esperan varios segundos para que les dé una respuesta a algo, pues se desesperan, ya no entran, ya pierden interés, etcétera. Entonces, pues eso es lo que hacen estos latches. Ese es el control, controlan los recursos, porque si no, imagínense, si todos tuvieran acceso a todos, uno modificara, al otro lo viera, cuando yo tuviera, o sea, fuera un caos. Entonces, por eso es que tiene que haber alguien que controle, alguien quien lleve un orden, y eso pues, son los latches, ¿ok? No sé si quedó claro. Si fuera un caos en que todos agarraran el mismo registro y cada quien lo modificara a su tiempo y en su espacio, pues no, ya no iba a ser verídica la información, ya iba a perder una de sus características, la información, ¿ok? ¿Queda claro, chavos? Les decía que, bueno, todo lo que acabamos de ver hasta anteriormente corresponde a la estructura lógica o a la estructura de memoria de la base de datos. Ahora vamos a ver la estructura física. Allá abajo los discos. Allá abajo, ¿qué hay para controlar allá abajo? ¿Sí? Dice una base de datos Oracle identificada por un nombre lógico mantenido en la variable de entorno dbName. Hace rato o anteriormente, ¿recuerdan cuál era la base de datos? ¿O cuál era la variable de entorno que guardaba la instancia? No están atentos, chavos. Ok, ahí se los dejo de tarea que lo investiguen. Representa las estructuras físicas y está compuesta de archivos del sistema de operación. Aunque es posible utilizar un nombre de base de datos diferente al nombre de la instancia, se recomienda utilizar el mismo nombre para hacer más sencilla la administración. Es decir, si mi instancia se llama producción, mi base de datos se debe de llamar producción. ¿Ok? De los archivos que conforman la base de datos contienen los datos del usuario e información adicional que es necesaria para garantizar el funcionamiento de la base de datos. Una base de datos Oracle consiste de los siguientes tipos de archivos. ¿Ok? Y vamos a ver qué tipos de archivos contiene una base de datos. Los data file, archivos de datos, los famosos data file, son aquellos que almacenan el diccionario de datos, los objetos del usuario y los valores de los datos previos a su modificación. Una base de datos Oracle debe poseer al menos un archivo de datos. La información de una tabla
puede expandirse a muchos data files y un data file puede almacenar múltiples tablas. El número máximo de data files que soporta una instancia de Oracle puede ser configurado. Ya veremos los data files, el data file 1, el data file 2, el data file 3, ¿sí? ¿Sí? Pueden expandirse a muchos data files y un data file puede obtener múltiples tablas, ¿sí? Nosotros, lógicamente o conceptualmente, vemos nuestro table space y en ese table space tenemos nuestras tablas. Bueno, ¿y las tablas dónde se guardan? ¿O ese table space dónde está? Pues en un data file. No sé si queda claro. Sí. Sí, Ok. claro. Archivos de bitácora, los redo-log file o redo-log. Nosotros teníamos un buffer log, ¿sí o no? Ahora ven dónde se va a guardar esa información que está en el buffer log. Pues aquí, en el redo-log file. Dice, mantiene información sobre todos los cambios efectuados sobre la base de datos para asegurar su reconstrucción en caso de fallas. Toda la base de datos Oracle requiere de por lo menos 2 redo-log files. Es esencial que los redo-log posean un buen rendimiento y estén protegidos contra fallas de hardware. Si se pierde la información contenida en estos archivos, será imposible la recuperación de la base de datos en caso de fallas del sistema. Oracle provee mecanismos para almacenar múltiples copias de redo-log. ¿Ok? Esto también van a configurar los archivos redo-log. Y deben de saber qué es y para qué son. Por eso es importante lo que estamos viendo, chavos. ¿Ok? Los llevamos 2. El data file y el redo-log. ¿Qué otro tipo de archivo puede haber? Los archivos de control, los control file, ¿sí? Se contiene la información necesaria para mantener y verificar la integridad de la base de datos, como la ubicación de los datos y los redo-log. Oracle requiere de esta información toda vez que se arranque la instancia del gestor de base de datos. Toda base de datos Oracle requiere que por lo menos un control file. Es esencial que los control files estén protegidos, ya que en caso de pérdida no se podrá reiniciar la instancia de la base de datos con la consecuencia pérdida de toda la información. Oracle provee mecanismos para almacenar múltiples copias de los archivos de control. O sea que también los control files son fundamentales. Ya nos dice ahí, contiene la información para mantener y verificar la integridad de la base de datos. ¿Sí? Este control file es el que tiene, ¿sí? Eso. Tiene la ubicación de dónde están los datos de redo-log, ¿sí? Oracle requiere la información cada vez que se arranque la base de datos, tendrá que ir a ver dónde están los archivos o los componentes de la base de datos que se requieran. ¿Ok? Dice que el control file es esencial en el control, ¿sí? Y es esencial que estén protegidos, así como los demás. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No, chavos? Vamos 3. ¿Ok? Ya después viene, en este caso hemos visto 3 tipos de archivos. Ya veremos y haremos algunas prácticas con esos archivos. Modificaremos, veremos qué pasa si están o no están. Ahora bien, ¿cuál es la estructura lógica de almacenamiento? Dice, Oracle es el encargado de manejar el espacio donde van a ser almacenados todos los objetos de una base de datos. Todos. Las unidades lógicas de almacenamiento son bloques de datos, extensiones, segmentos y table space. La siguiente figura muestra la relación existente entre estas estructuras de datos. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está una estructura de datos Oracle, ¿sí? Tenemos los archivos, que es la parte física, ahí abajo,
¿sí? Dentro de esos archivos podemos tener bloques, dentro de esos bloques podemos tener extensiones, ¿sí? Tenemos otra estructura que es el table space, que es donde, perdón, es donde conectamos todas, o donde tenemos todas nuestras tablas, nuestros índices, ¿sí? Otras tablas. También puede hacer que una tabla esté en dos discos diferentes, etcétera. Podemos tener segmentos dentro del disco, ¿sí? Esto que se ve acá en el disco y así un cuadrito, esto se divide en bloques de datos, extensiones de esos bloques de datos, y a la vez hay segmentos de esas bases de datos. También lo veremos paso a paso más adelante. Creo que por el momento es todo, ¿sí? Les decía, nos falta todavía definir, ver todo esto cómo está, un table space, que es una extensión, que es un bloque de datos, un segmento, etcétera. Los archivos de datos, o sea, los data file, ¿sí? Los control file, los redo. Ok, chavos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, por mi parte es todo, chavos. No sé si tengan algo que preguntar. Creo que ya ni hay nadie, chavos, ya se fueron. Creo que no. ¿Eh? Bueno, el problema sería ya en la práctica, pero eso ya después. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, chicos, hasta aquí termina esta presentación, termina el día de hoy. Estén pendientes de algunas tareas que voy a publicar. Por lo pronto, hasta aquí termina todo. Les agradezco mucho su tiempo, chavos.